Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, arquitecta, coach de marca personal, mamá y esposa. Muchísimas gracias por estar aquí hoy escuchándome y les voy a contar, este es el episodio número 3 y se llama El primer sueño, el inicio de mi viaje espiritual. Este es un episodio muy importante para mí, que está muy cercano a mi corazón, porque este sueño marcó el inicio de todo este viaje espiritual y holístico desde el año 2013. Fue el momento de mi vida en que todo cambió y todo comenzó con este sueño. El tema de hoy es este sueño lúcido que me abrió los ojos a una nueva realidad. Bueno, les voy a contar primero un poco de contexto. Yo en el año 2012 me fui a vivir a China, a Beijing, y me fui a trabajar en una empresa de arquitectura. Luego estuve ahí 2 años, del 2000 al 2014, y luego empecé a trabajar también en Beijing en una empresa de diseño de interiores. O sea, era arquitectura también un poco, pero era sobre todo diseño de interiores. Y ahí pues fue donde una de mis pasiones, de mis grandes pasiones, que es el diseño de interior, nació, porque tuve esta oportunidad que fue muy hermosa y fue muy interesante. Entonces, en el año 2013, que fue el año en el que tuve este sueño, yo estaba viviendo en China, en Beijing, estaba pues lejos de mi familia, lejos de mi país. Yo en ese momento tenía 22 años, 22, 23 años, y pasé por una situación personal muy difícil que me llevó a una búsqueda espiritual profunda. Esta situación personal abrió en mí como toda esa curiosidad de poder encontrar un, un modo para sentirme mucho mejor, para estar mucho mejor. Entonces ese fue el año en el que empecé a meditar, conocí la meditación, además en China, pues fue el lugar perfecto. China tiene una energía súper especial, es un lugar súper especial y diferente, con una energía que yo nunca había sentido, y toda esta parte obviamente del budismo, de la cultura, toda la parte zen, la parte allá, pues las personas son muy espirituales también, tienen un pensamiento completamente distinto al de nosotros, las personas que estamos en Occidente, o pues que nacimos en Occidente. Entonces fue muy lindo como poder encontrar todo eso, como toda esa parte energética. Fue también el momento en el que conocí el Feng Shui. Entonces fue muy interesante. En otro episodio más adelante voy a profundizar en toda esta experiencia de China, de la meditación. Pero bueno, por ahora les quería dar un pequeño contexto de mi vida, de por qué empecé a meditar, de por qué empecé esa búsqueda espiritual importante, y que cómo fue esto como el turning point de mi vida, ¿no? Como el momento donde mi vida tomó un giro completamente diferente, que no me esperaba, y que ahora estoy muy agradecida de que haya sucedido. Entonces, bueno, les voy a contar también qué es un sueño lúcido. Para los que no saben, un sueño lúcido es un sueño en el que la persona está consciente de que está soñando. Y a menudo puede también como tomar control del contenido del sueño, puede interactuar con el sueño, es como un sueño en el que uno puede experimentar una conciencia de uno saber que es un sueño, que no es la realidad, y uno también puede como influir en lo que ocurre. Esta fue la primera vez que me pasó conscientemente, y les voy a contar el sueño. Entonces soñé que yo estaba dormida en una cama al lado de un precipicio, y me despertaba de repente y miraba hacia mi lado izquierdo y veía este precipicio que caía infinitamente, se veían solo como las nubes abajo, y pues me asusté muchísimo al principio. Cogí como las cobijas de la cama, me acuerdo que como que me acurruqué como en el otro lado de la cama, como hacia atrás, y pues al principio era pánico total, ¿no? Como, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy?
O sea, me desperté así de la nada y vi el precipicio. Entonces tuve como unos momentos de pánico y de no entender y no saber exactamente en dónde estaba, hasta que en un momento dije, no, me parece imposible. O sea, esto no puede ser, es imposible, porque como yo soy arquitecta, o sea, ningún arquitecto hubiera puesto una cama al lado de un precipicio. Eso fue lo que pensé en ese momento en el sueño. Y en ese momento dije como, es imposible que esté pasando esto, ¿cierto? Entonces ahí dije, bueno, en realidad tengo dos opciones. La primera opción es quedarme acá en mi cama con pánico por siempre. La segunda opción es botarme al vacío y ver qué pasa. Confiar en el universo, confiar en que voy a estar bien, confiar en que es la manera, porque era la única forma en la que yo podía bajar de esa montaña y como de ese precipicio en el que estaba. Entonces me tomó unos segundos y luego dije, listo, ya, tomé la decisión y salté. Salté de la cama, salté al precipicio y empecé a caer en caída libre. Entonces al principio lo primero que se me vino a la mente fue como, ¿qué hice? O sea, me boté, como que ya, no hay nada que hacer, estoy cayendo en caída libre. Y me acuerdo que veía como unos patos que volaban también como al lado mío, como veía los pájaros y yo caía en caída libre. Y llegó un momento también como de... como en el que me rendí, como de surrender, y donde dije, bueno, como si esto pues es lo que debe ser, pues es, y ya, o sea, yo tomé la decisión y yo confío en el universo y si es un sueño y si es para mí estar bien, voy a volar. Y eso fue exactamente lo que pasó antes de que cayera, o sea, cuando ya estaba como por caer, empecé a volar. Y ahí es donde el sueño como tiene como este giro súper interesante y empecé a volar súper, o sea, súper chévere. Vi castillos que tenían unos jardines espectaculares llenos de flores, vi caballos que corrían como en unas montañas, en los campos, o sea, estaba como volando por encima de unas montañas, de campos, veía animales, vi como un montón de cosas hermosas, el pasto que como danzaba con el viento, flores, era como primavera y como este espectáculo de la naturaleza, ¿no? Era como este paisaje majestuoso en el que estaba volando y bueno, después de eso me desperté. Entonces, ¿por qué les cuento esto y cuál es la importancia que este sueño tuvo en mi vida? Son dos. La primera es la interpretación de este sueño, la interpretación que yo le doy. Siempre he sido una persona que he estado, o sea, siempre me ha gustado mucho y me ha interesado mucho los sueños. Creo que los sueños son capaces de comunicarnos muchísimo, ya sea de nuestra parte subconsciente como de nuestra parte consciente muchas veces también. Y sobre todo también tienen como la capacidad de conectarnos con otros mundos, ¿no? Con otras experiencias. Entonces, siempre el mundo de los sueños le he dado muchísima importancia, un tema que me apasiona, que me encanta. Y entonces, bueno, ¿cuál fue la interpretación de este sueño? Fueron dos cosas. La primera es la interpretación en sí de vivir, estar en una situación en la que uno tiene que dar un salto de fe, ¿cierto? Entonces, esa es la segunda, como el segundo punto importante de este sueño para mí y es el salto de fe. Les cuento también que es un salto de fe. Un salto de fe es el acto de creer en algo como con todo el corazón sin tener evidencia de ello. Entonces, como yo, que salté ahí en el sueño con el corazón en la mano, literal, y pensando que, o sea, con la fe de que iba a volar, si no, obviamente no hubiera saltado. Entonces, con la fe de que iba a volar, fue mi salto de fe, ¿cierto? Porque yo no tenía evidencia de nada, no tenía evidencia tangible de que lo que estuviera pasando. Entonces, lo interesante de esto es que nosotros muchas veces en la vida nos encontramos en momentos donde tenemos esas decisiones muy importantes, momentos donde tenemos nosotros también esos turning points en nuestra vida donde una decisión puede cambiarlo todo. Decisiones que pueden ser en cuanto al trabajo, a la vida privada, a la familia, a lo que sea, pero que sean cosas importantes que nos marcan, ¿cierto? Y muchas veces tampoco tenemos las herramientas para tomar una decisión en el momento o nos cuesta muchísimo tomar una decisión y ahí es donde entra el salto de fe. Muchas veces podemos tomar estas decisiones haciendo el salto de fe sin tener todavía ninguna evidencia de lo que está pasando, en una situación de incertidumbre. Es como una decisión valiente y consciente de tomar una acción hacia algo con la confianza plena en el universo de que va a ser para lo mejor, ¿cierto? Para nuestro mayor bien, sin tener todavía ninguna
absolutamente ninguna evidencia de ello. Entonces, para mí, ese momento del salto de fe marcó un gran cambio en mi vida porque me abrió las puertas a toda una parte espiritual que también en otro episodio del podcast profundizaré y les contaré. Y bueno, si están interesados en temas espirituales también les puedo contar mucho más acerca de todo lo que ha sido ese camino espiritual para mí desde el año 2012-2013. Y también en este momento lo relaciono mucho con el podcast y quería contarles también por eso, porque siento que esta decisión mía de finalmente darme permiso de empezar mi podcast, traer mi voz a un espacio, de conectar con ustedes, de contarles vivencias personales, experiencias que me han transformado, de compartir con ustedes mi conocimiento, pero sobre todo también como de darme el permiso de todavía no es perfecta porque uno nunca va a ser perfecto y no es tampoco a lo que quisiera, sino como de darme el permiso de abrir este espacio y crecer con él, de transformarme en el proceso. Yo hasta hace un mes no tenía ni idea cómo hacer un podcast, no tenía ni idea ni cómo editarlo, ni cómo estructurarlo, ni cómo grabarlo. No sabía ni edición de video, ni cómo grabarlo, ni siquiera. No sabía ni siquiera tampoco la estructura de los episodios. Y para mí fue un salto de fe, porque fue un momento en el que dije, yo llevo mucho tiempo planeando dar este paso para mis emprendimientos y hace mucho tiempo también quería tener un espacio así, un espacio donde poder compartirles, donde poder compartir mi voz y poder compartir con ustedes y aprender también de ustedes. Y entonces fue un salto de fe porque es, ok, voy a dar este salto, voy a aprender en el camino. Entonces yo sé que hay muchísimas cosas para mejorar y esa es la idea, mejorarlas haciendo, ¿cierto? Entonces dejar la teoría a un lado, que siento que en los 3 años desde que empecé mi emprendimiento me he enfocado muchísimo en la parte de teoría porque yo estudio muchísimo, me gusta muchísimo hacer cursos, estar siempre mejorando mis habilidades y aprendiendo muchas cosas que me puedan servir, que me puedan ayudar a mejorar mi servicio a mis clientes, y estaba muy enfocada en la parte de mis clientes directamente, no de mis clientes uno a uno. Pero mi corazón tenía este llamado a crear algo, un espacio en el que pudiera conectar sobre todo con muchas mujeres, mujeres que sean mamás o que sean emprendedoras o mujeres que estén interesadas en toda la parte del desarrollo personal o en la parte de diseño. Entonces era como poder finalmente mezclar todos estos temas que me apasionan en un solo lugar, porque yo siento que soy eso, ¿no? Y que al final nosotros los humanos somos eso, es como una mezcla de todos estos lados de nosotros, de todas estas habilidades diferentes, de dones, de talentos, de pasiones, muchas cosas que son diferentes y que se pueden mezclar entre ellas y no necesariamente como quedarnos en una sola cosa. Entonces ahí fue por eso como que recogí todo esto en esto y finalmente me di el permiso ¿sí? de aprender, pero haciendo, de aprender en el camino. Así que bueno, estoy feliz de que estén acá con ustedes, que me acompañen en este camino. La idea es mejorar con cada episodio, volverme mucho mejor. Quiero también, uno de mis goles para este año es mejorar mucho mi elocuencia, como la forma en la que me comunico, las palabras que uso, el tono de mi voz. Quiero mejorar también mucho la parte de storytelling. Entonces, los invito sí, a que me acompañen en este camino. Y bueno, qué rico poder estar acá, poder compartir con ustedes todo esto. Mi invitación en este tercer episodio es para ustedes, para reflexionar en qué áreas de su vida pueden dar ese salto de fe que aún no han dado y por qué, ¿no? Entonces piensen cuál es uno de esos deseos que han tenido durante mucho tiempo guardado, qué es una cosa que les gustaría hacer en su vida, en su negocio o en la parte personal o de trabajo o con su familia. Y también muy importante pensar por qué no lo han hecho todavía, qué es lo que los está frenando. ¿Es el miedo? ¿Es el miedo al rechazo? ¿Es ansiedad o falta de confianza en ustedes mismos? Entonces los invito a eso, a reflexionar cuál es este deseo, si tienen un deseo primero que todo que quisieran llevar a cabo, que todavía no se han dado el permiso de realizar, de pronto por miedo a que todavía no tienen todas las habilidades que necesitarían para hacerlo o por, no sé, miedo al rechazo, por miedo a ser vistos y tomar acción.
empezar a tomar acción para poder superar eso y darse cuenta que es cuando hacemos que empezamos, como que realmente la magia ocurre. Sí está muy bien que hagamos toda la parte teórica para aprender habilidades, pero es realmente en la práctica, ¿no? Cuando hacemos las cosas que podemos volvernos excelentes. Y bueno, ese es mi propósito para este año, volverme excelente, volverme una excelente narradora, excelente storyteller, excelente en mi podcast, que pueda conectar con ustedes, que les pueda aportar mucho valor a su vida y aportar también reflexiones en toda la parte también de su desarrollo personal. Así como quiero darles tips e ideas para la parte de negocio y de diseño interior, también me quiero enfocar mucho en la parte espiritual y de transformación. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Les mando un abrazo grande y también los invito a oír mis otros episodios si no los han oído. Y bueno, a seguir esperando el próximo episodio. Muchas gracias y les mando un abrazo grande.